Buenas tardes, chicos. Comenzamos con la clase de geografía. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la división geológica estructural de América? Y que en la división geológica estructural de América, América estaba conformada por tres tipos de América. América del Norte, ¿sí? América Central y América del Sur, ¿sí? Y que esa división geológica estructural hacía referencia a cómo se formó América desde el punto de vista geológico. Y que incluíamos Groenlandia desde el punto de vista geológico y físico. Lo incluíamos, pero nosotros sabíamos que políticamente Groenlandia no pertenece a América porque es una colonia que corresponde a Dinamarca. Bien, la pregunta que yo me hago ahora es que si los habitantes que viven en estos tres tipos de América tienen la misma religión y comparten las mismas costumbres, ¿sí? Y si es así, ¿cómo se llamaría esa división? ¿Sí? De esa población que habita en estos tres tipos de América, ¿sí? ¿Cómo se llamaría esa división? Para saber si estas poblaciones o habitantes hablan el mismo idioma, comparten la misma religión, ¿sí? Tienen las mismas costumbres. A continuación les voy a pedir que observen la imagen que está proyectada en la pizarra. Yo les voy a formular una serie de preguntas y ustedes me las van a ir respondiendo. Y yo voy a ir completando este cuadro comparativo que está acá en la pizarra, ¿sí? a partir de las respuestas que ustedes me vayan formulando. Estas imágenes corresponden a cantantes, celebridades, personajes que tienen algo en común, que todos ellos han nacido en algún país del continente americano. Por lo tanto, las preguntas que yo les voy a hacer son preguntas, ¿sí?, que ustedes, si no saben, van a tener que buscar en su celular, en Google, van a tener que buscar. Que aparece en la figura 1, ¿quién es? Justin Bieber. Bien, María. Justin Bieber. ¿Cuál es la ocupación de Justin Bieber? Cantante. Perfecto. ¿El país donde nació? Busquen en Wikipedia si no lo encuentran. Bien, Canadá. ¿El idioma que se habla en Canadá cuál es? El inglés. ¿Hay algún otro idioma? Bien, Pablo, el francés. Sí. ¿La religión que se practica o que predomina? La protestante. Perfecto. ¿Quién es el personaje que se encuentra en la figura número 2? No el nombre del actor, sino el personaje. Capitán América. Bien. ¿Dónde nació el Capitán América según la película de Marvel? En Estados Unidos. ¿Y cuál es la ocupación? Es un héroe. Bien. ¿El idioma que se habla en Estados Unidos cuál es? El inglés. ¿Y la religión? ¿Cuál es, Pablo? Protestante. Bien. ¿Quién es la persona que aparece en la figura número 3? ¿Le dice algo la palabra residente? Bien, Joaquín, René. ¿Cuál es la ocupación de René? Cantante. ¿De qué grupo es? De Calle 13. ¿Dónde nació René? Joaquín, en Puerto Rico. Bien. ¿Cuál es el idioma que se habla en Puerto Rico? El castellano. ¿Y cuál otro? ¿Se acuerdan que Puerto Rico era un estado libre asociado de quién? De Estados Unidos. Entonces, ¿qué idioma también hablará? El inglés. ¿Y la religión? Bien, María, católica. La religión que predomina en Puerto Rico es la religión católica. La figura que aparece, ¿quién es? Neymar. Neymar, ¿a qué se dedica? Es jugador. ¿Ahí donde nació? Brasil. ¿Qué idioma se habla en Brasil? El portugués. ¿Y la religión? No, Joaquín, no es la protestante. El presidente es evangélico, pero la religión que predomina es la católica, como dice María. Bien. ¿Quién es el personaje que aparece en la figura número 5? Messi. ¿A qué se dedica Messi? Es jugador. Como Neymar, jugador de fútbol. ¿Dónde nació Messi? En Argentina. ¿Cuál es el idioma que predomina en Argentina? Castellano. Bien, eso lo sabemos todas. ¿Y la religión que predomina en Argentina? La católica. Y el último personaje que aparece en la figura número 6, ¿quién es? A ver, chicas, Maluma. ¿A
qué se dedica Maluma? Cantante. ¿Dónde nació? No, Pablo, no es puertorriqueño. Bien, María, nació en Colombia. ¿Qué idioma se habla en Colombia? Castellano. ¿Cuál es la religión que se profesa? La católica. Bien, independientemente, sí, del país en el cual nacieron estas celebridades, el idioma que se habla y la religión que se profesa es totalmente distinta, siendo que todos estos nacieron en América. Bien, ahora, ¿dónde se localizan estos países en América? Entonces, para ello, ustedes van a sacar su mapa cromo físico-político de América, van a trazar la línea del Ecuador en su mapa con un lápiz y primero van a diferenciar el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Sí? ¿Qué hacía la línea del Ecuador? Bien, Joaquín, me debiera tirar en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es saber en qué hemisferio se localizan estos países donde nacieron estos personajes, teniendo en cuenta la línea del Ecuador. ¿Sí? El primer país que debemos saber, ¿cuál es? Canadá. Si tengo en cuenta la línea del Ecuador, Canadá, ¿en qué hemisferio se localiza? A ver, Joaquín, ¿en qué hemisferio? A ver. Hemisferio norte, bien. ¿Qué idioma se habla en Canadá? De acuerdo al cuadro que copiaron ustedes, el inglés. ¿Cuál otro era? El francés, bien. ¿Qué otro país? Estados Unidos. ¿En qué hemisferio se localiza? Hemisferio norte. ¿Cuál es el idioma que se habla? El inglés. Bien, Pablo. ¿Qué otro país tenemos? ¿Sí? Puerto Rico. Bien. ¿En qué hemisferio, María? Hemisferio norte. ¿Cuál era el idioma que se hablaba? El castellano. ¿Y cuál otro? El inglés. ¿Qué otro país? Brasil. ¿En qué hemisferio se localiza Brasil? Si tengo en cuenta la línea del Ecuador. ¿Hemisferio, Pablo? Sur. Bien. ¿El idioma que se habla? El portugués. ¿Y qué nos queda? Colombia, ¿cuál más? ¿Y Argentina? Colombia y Argentina, ¿en qué hemisferio se encuentran, chicos? Esto es fácil. Hemisferio sur, las dos. ¿Cuál es el idioma que se habla en ambas? El castellano. Perfecto. Entonces, de acuerdo a los cuadros que hemos visto, sí, hemos dicho que independientemente del hemisferio en el cual se encuentran estos países, sí, se habla diferentes idiomas y se practican diferentes religiones. Entonces, esta división que estamos haciendo acá es una división que tiene que ver más que nada con lo social y con lo cultural. Entonces, llamamos a esta división, ¿sí?, de América, se denomina esta división que tiene en cuenta lo social y lo cultural de los habitantes que habitan en los territorios de distintos países de América, se le denomina a esta división sociocultural de América. Bien, ahora, ¿cómo está conformada esta división sociocultural de América? ¿Sí? A continuación, yo les voy a mostrar, fíjense que hay unas viñetas en la página 2, ¿sí?, del cuadernillo. Fíjense en el fondo de la viñeta cuál es el país que aparece, Estados Unidos, y cuál otro que no me lo nombra, Canadá. Bien. Bien, vamos a leer en forma rápida la viñeta, ¿sí? ¿La leyeron? Perfecto. Bien, según la viñeta, ¿cómo está conformada América? Según la viñeta. ¿Por qué? ¿Qué dice la última viñeta? ¿Sí? ¿Cómo está conformada? A ver, Pablo, por anglosajones, ¿sí? ¿Y por quién más? Por latinos. ¿Qué es lo que dice la viñeta? Que Estados Unidos se considera, según Hollywood, dice la viñeta que según Hollywood, Estados Unidos vendrá siendo América. Pero que Estados Unidos no es solamente América. América también está conformada por los latinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está conformada América según la viñeta?
por América anglosajona, ¿sí? Y por América latina, ¿sí? Entonces, anglosajones y latinos. Anglosajones son los que nacieron en América Latina y latinos, perdón, anglosajones son los que nacieron en América anglosajona y latinos son los que nacieron en América Latina, ¿sí? Acá la viñeta me está diciendo que según Hollywood, ¿sí? Estados Unidos se considera América. Y acá, ¿qué es lo que dice? Que sí, que ellos se consideran América porque según las películas de Marvel, ellos son los defensores del mundo. Y según lo que dice la nena, ¿sí? Estados Unidos se cree el defensor del mundo porque son descendientes de ¿qué? De Gran Bretaña. Por eso es que al ser descendientes de Gran Bretaña, ¿sí? Tienen esa visión de ser potencia mundial y de ser siempre conquistar territorios como Irak y el planeta Marte. Pero ellos, ¿qué es lo que dicen? Que Estados Unidos no es América, sino que también América está conformada por Centroamérica y por Sudamérica, que también se le denomina Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que dice la viñeta? Que América está conformada, desde el punto de vista sociocultural, por sajones y latinos, que vendrían siendo América Latina y América anglosajona. Bien, yo les di a ustedes un texto, que está acá en la fotocopia, está en la página 4, que se llama América Latina, ¿sí? Y América anglosajona, características. Y abajo del texto, ¿sí? O atrás de la página, van a encontrar un texto que dice glosario para entender y comprender mejor el texto. Van a leer el texto, ¿sí? Les doy unos minutos para que lean el texto mientras yo voy preparando la siguiente diapositiva para poder explicar, ¿sí? Bien. Habíamos dicho que a esta división se le denomina la división sociocultural de América. La división sociocultural de América, ¿qué es lo que hace? Me divide América en América Latina y América anglosajona, ¿sí? Entonces, ¿cómo está conformada la América Latina y la América anglosajona? La América anglosajona está conformada, por los países de Canadá y Estados Unidos. Y el límite entre estas dos Américas es el Río Grande y el Río Bravo, ¿sí? El Río Grande y el Río Bravo, ¿sí? Me divide América anglosajona de América Latina. América anglosajona está conformada por Canadá y por Estados Unidos. Y América Latina está conformada por todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia? En el texto me habla de una diferencia crucial que hay entre América Latina y América anglosajona. Una de las diferencias que hay entre América Latina y América anglosajona, si yo miro el mapa, no solamente tiene que ver con su ubicación, sino que América anglosajona fue, miren acá chicos, fue colonizada por Gran Bretaña y América Latina fue conquistada, ¿sí?, por españoles y portugueses. La América anglosajona, que fue colonizada por ingleses y franceses, ¿sí?, es la América rica, la América desarrollada, cuya población tiene un alto nivel educativo, tiene acceso a la salud, no tiene problemas económicos. Es una América que se caracteriza por ser donde se habla mucho, se practica la religión protestante y se habla el idioma inglés y francés, ¿sí? ¿Cómo se conformó esta América anglosajona? Les explico muy rápidamente. La América anglosajona fue colonizada por 13 familias que eran descendientes de los sajones. Los sajones son pueblos que descienden de diferentes países de Europa, noruegos, suecos, alemanes, que se caracterizaban por ser nómades, ir de un lugar a otro y practicar la religión protestante. En aquella época, en Gran Bretaña asume el reinado un rey que era sumamente ateo y comienza a perseguir a todas aquellas personas que profesaban algún tipo de religión. Habían acá 13 familias
que eran descendientes de los sajones, que hablaban en inglés y que practicaban la religión protestante, y emigran hacia la costa este de Estados Unidos, ¿sí? Y también de Canadá. Llegan acá con sus familias y se asientan a colonizar y expulsan, ¿sí?, a los aborígenes que se encontraban, ¿sí? De este lado los expulsan y los aborígenes se quedan asentados en las montañas rocallosas. Entonces, una de las diferencias entre América anglosajona y América Latina es que América anglosajona fue colonizada, ¿sí? La población se asentó, ¿sí?, para vivir y expulsó a los aborígenes. También los franceses se asentaron acá, en Quebec, ¿sí? Y también lo colonizaron, es decir, que también a los aborígenes que se encontraban acá también fueron expulsados hacia las montañas rocallosas. Entonces, ¿por qué se le dice sajones? Sí, porque son descendientes de los sajones que se encontraban en Europa y que se asentaron en América anglosajona. ¿Y por qué sajones? Porque nacieron en América anglosajona. Entonces, América anglosajona está conformada por Canadá y Estados Unidos. Es la América rica, desarrollada, se habla el inglés, se practica la religión protestante, ¿sí? Pero en el interior de esta América hay desigualdades y esa desigualdad la sufren algunos sectores de su población. En Estados Unidos, la población afroamericana sufre xenofobia y racismo, no tiene acceso a una buena educación, a una buena salud. Y en Canadá, la población latinoamericana sufre la indiferencia del canadiense. El canadiense establece relaciones, ¿sí?, de trabajo con los latinoamericanos, pero fuera del trabajo no establece ninguna relación de amistad, ¿sí? En cambio, la América Latina, ¿sí?, la América Latina es una América que fue conquistada por españoles y portugueses. Sí, la América Latina incluye todo lo que es Centroamérica y todo lo que es Sudamérica. Algunos autores van a incluir las Guayanas y otros autores no. Pero las Guayanas, ¿por qué se incluyen? Porque el idioma que predomina en las Guayanas, ¿cuál es? El francés. Y el francés y el castellano provienen del latín. De ahí viene el nombre Latinoamérica. Sí, América Latina fue conquistada por españoles y portugueses. Hubo mucho mestizaje, ¿por qué? Porque los españoles y los portugueses vinieron sin sus familias y se mezclaron con aborígenes, ¿sí? También hubo esclavitud en América Latina, que no significa que no haya habido en América anglosajona, sí hubo esclavitud, ¿sí? Pero acá en América Latina hubo mucho mestizaje, mucha mezcla de razas, ¿sí? Es la América pobre, ¿sí?, la América subdesarrollada, porque siempre los países, sobre todo los países de Centroamérica, están inmersos en una gran pobreza, hay mucho desempleo, analfabetismo, corrupción, muchos golpes de Estado. Con decirle que uno de los países más pobres es Haití, que tiene alto porcentaje de analfabetismo, alto porcentaje de enfermos de SIDA. Si bien el SIDA es una enfermedad que no se ha exterminado, pero se ha controlado. Y Haití es el único país de América que tiene altos porcentajes de enfermos de SIDA, por la pobreza que tiene. Esta pobreza, sí, no se da en toda Latinoamérica, porque en países como Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay tenemos un crecimiento económico, ¿sí? Cuando tenemos crecimiento económico, significa que no hay desarrollo económico. Si las economías crecen, hay cierta población media, sí, que predomina, pero no por ello son países ricos. Tienen un pequeño crecimiento económico. Entonces, la diferencia que yo tengo entre América anglosajona y América Latina es que América Latina es inestable porque tiene democracias muy inestables, ¿sí? Se produjo el mestizaje, fue conquistada por españoles y portugueses y es la América pobre, ¿sí? En cambio, la América anglosajona es la América estable en lo económico y en lo político, ¿sí? Fue colonizada, hubo poco mestizaje, muy poco, ¿sí? Y es la América rica. Que hay desigualdades en América anglosajona, hay desigualdades en América anglosajona, ¿sí? Pero estas desigualdades se dan en ciertos sectores de su población, ¿sí? Bien. También hay otra diferencia, es que en Estados Unidos y en Canadá hay cierto deterioro ambiental en sus ciudades, pero tenés ONGs que están peleando para que el daño ambiental sea cada vez menos. Que no significa que no haya en América Latina, pero hay prácticamente muy poco compromiso sobre el ambiente. Bien,
Ahora, ¿sí? Una vez que hemos leído el texto, que yo les he explicado, van a leer con profundidad el texto y van a responder las siguientes preguntas. ¿Sí? Les doy unos minutos y ustedes las van a responder. ¿Listo? Bien. En la primera, Paulo, ¿cuál es una de las formas en las que se diferencia América? A ver, Paulo. Bien, que América Latina fue conquistada y América anglosajona fue colonizada. María, ¿por qué en América anglosajona hubo poco mestizaje? Bien, María, porque sí, los sajones colonizaron América con sus familias y no se mezclaron con los aborígenes. A ver, David, ¿cuáles son las desigualdades que se producen en América anglosajona y América Latina? Bien, las desigualdades en cuanto a la población afroamericana en Estados Unidos y en Canadá la población latina, que son discriminados. Joaquín, ¿por qué se dice que América Latina es la América pobre subdesarrollada? Bien, Joaquín, porque tiene alto porcentaje de desempleo, de analfabetismo, crisis económica, deuda externa, interna, sí, problemas ambientales. Bien, ¿cuál de las dos Américas era más estable? María, la América anglosajona. ¿Por qué? Porque es la América rica y desarrollada. Perfecto. Bien, ¿se acuerdan que en la actividad número 2 yo les había dado un mapa? ¿Sí? Que ustedes tenían que completar. En este mapa, ustedes tenían que localizar ¿qué cosa? Paulo, América anglosajona. ¿Y de qué color había que localizar América anglosajona? De color negro. Tenía que pintarla. ¿Y América Latina, María? De color naranja. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría el título, Joaquín? Ubicación de América Latina y América anglosajona. Bien. Acá quería, en la flechita, Paulo, el norte. Y acá, David, la fuente. ¿Sí? ¿Y qué diría la fuente? Elaboración propia en base a la bibliografía proporcionada por la profesora. Bien, si yo a esta referencia la represento en negro, ¿qué estoy representando? Macarena, América anglosajona. Y si esta referencia la represento en verde, ¿puedo representar una referencia en verde? No, ¿por qué? Porque verde, ¿a qué me hace referencia? Llanura. Entonces, ¿cómo tengo que representar esta referencia? En violeta. Bien, ¿y qué me representa violeta? América anglosajona. ¿Qué es lo que me falta acá? La escala. ¿Por qué no incluyo la escala? Porque no somos cartógrafos, es un mapa temático de muestra. ¿Sí? Los cartógrafos son los que hacen las escalas. ¿Sí? ¿Qué es lo que era la escala? Es la representación de la Tierra. El mapa era la representación de la Tierra en forma plana y la escala, ¿qué es lo que me hacía? ¿Se acuerdan? Utilizo la escala para qué. ¿Se acordaban? Bueno, la dejamos para la clase siguiente. Bueno, como acá les muestro cómo me tiene que quedar el mapa. Les quedó así. El mapa. ¿Cuál es el error que tiene el mapa? A ver, Pablo, ¿qué error tiene el mapa aparte de la escala? La clase que viene les tomo la definición de escala, porque no me han sabido responder. Groenlandia, bien. Si acá Groenlandia está pintada de gris, ¿qué le falta al mapa? Incluir acá en la referencia, sí, gris, que diga que Groenlandia no pertenece a qué? A la división sociocultural. ¿Por qué? Porque es colonia de Dinamarca. ¿Y por qué acá yo incluyo las Guayanas en América Latina? Bien, Joaquín, porque en las Guayanas el idioma oficial es el francés y el francés y el español provienen del latín. ¿Sí? Y según el glosario que les entregué, ¿quién le puso Latinoamérica o latinos? Los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses, cuando llegaron acá a Quebec, ¿sí? Los sajones estaban acá en Estados Unidos y Francia tenía interés acá en territorios de Centroamérica y de Sudamérica que habían sido ocupados, algunos sí y otros no, por los españoles. Entonces, para diferenciar sí, este territorio de los territorios sajones, le ponen latinos. ¿Por qué? Porque el español y el francés provienen de qué idioma? Del latín. Bien. Ahora, chicos, vamos a ver la segunda actividad. Ubíquenme ustedes. ¿Qué actividad es la que sigue? La actividad 3. Había que
buscar estas palabras en una sopa de letra. Esta sopa de letra, ¿a qué tipo de América hacía referencia? ¿Qué dice la actividad, María? Que tengo que leer de vuelta el texto, sobre todo las características de América anglosajona y buscar estas palabras. Estas palabras hacen referencia a América anglosajona. Y después, una vez que hayamos encontrado estas palabras, teníamos que completar un cuadro. A ver si me ayudan cómo quedó el cuadro. América anglosajona está conformada por ¿quién? Por Estados Unidos y ¿quién más? Por Canadá. Bien. ¿Fue colonizada por quién? Por ingleses y franceses. El idioma, el inglés y el francés, el que se practica. ¿Hubo mestizaje? Poco. ¿Sí? Es desarrollada significa que es rica. ¿Sí? ¿La religión cuál es la que predomina? La protestante. ¿Es estable en qué? En lo económico, en lo político y lo social. Lo político, ¿por qué es estable? Porque tiene democracias de más de un siglo de duración, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Posee deterioro ambiental? ¿En dónde? En sus ciudades. Bien. Vamos a la siguiente actividad. Actividad número 4. ¿Qué teníamos que hacer? Leer de vuelta el texto, sobre todo las características de América Latina. Sí, y había que poner verdadero y falso según corresponda. ¿Y qué había que hacer? Justificar las falsas. América Latina fue conquistada solo por españoles, Pablo. Falso. ¿Por qué? Porque fue conquistada por españoles y portugueses. ¿Se produjo el mestizaje, María? Sí, verdadero. ¿En sus países se habla solo el castellano, Pablo? Falso. ¿Por qué? Porque se habla el castellano y el portugués, y también el francés. ¿Se practica la religión católica, Pablo? Sí, verdadero. ¿Se considera que es pobre y subdesarrollada, María? Verdadero. Perfecto. ¿Todos los países tienen crecimiento económico? Falso. Porque, por ejemplo, en Centroamérica no hay crecimiento económico. Bien. ¿Abarca el Caribe, América Latina? Sí, abarca, verdadero. ¿Llegó la población asiática y no africana? Falso. ¿Por qué? Porque también hubo población africana y también hubo población asiática. Al igual que América anglosajona es estable en la política. Falso. ¿Por qué? Porque es inestable en la política. Tiene recurrentes golpes de Estado. Bien. Para finalizar, vamos a copiar este esquema. Sí, en este esquema está representada la división sociocultural de América en dos Américas. En América Latina, que fue conquistada por españoles y portugueses y posee mestizaje y se habla, ¿qué cosa? El castellano y el portugués. ¿Y qué otro idioma más se habla en las Guayanas? El francés, y es pobre y subdesarrollada. Y se divide en América anglosajona, que fue colonizada por ingleses y franceses. No posee mestizaje, posee muy poco, y se habla el inglés y el francés, y es rica y desarrollada. Entonces, sí, para terminar, la división sociocultural de América, ¿a qué hace referencia? A que me divide América desde el punto de vista social, cultural, ¿sí? Entonces, al dividirme América desde el punto de vista social y cultural, me la está dividiendo en dos tipos de América. América Latina, que se extiende desde el sur de Estados Unidos, incluyendo México, todo lo que es Centroamérica, ¿sí? Y todo lo que es América del Sur. En este caso vamos a incluir a las Guayanas. ¿Sí? Fue conquistada por españoles y portugueses y se produjo el mestizaje. Se habla el castellano y el portugués y es pobre y subdesarrollada. Y es inestable en lo económico, en lo político y en lo ambiental, la América Latina. ¿Sí? Y también se caracteriza por ser una multicultural. ¿Por qué? Porque recibió gran cantidad de inmigraciones, no solamente de españoles a mediados del siglo mediados del siglo XX, sino que también recibimos una gran cantidad de inmigración asiática en los últimos tiempos. También hay población afroamericana acá en América Latina. América anglosajona fue colonizada por ingleses y franceses, no posee mestizaje, ¿sí? Se habla en inglés y francés y es rica y desarrollada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la división sociocultural de América, América se divide en América anglosajona, estable, desarrollada, rica, ¿sí? Y en América Latina, inestable, subdesarrollada y pobre. Bien, antes que toquen el timbre, copien el esquema, ¿sí? Y copian el esquema en la carpeta y me van dejando en el escritorio, ¿sí? La actividad que les había dado de la clase pasada de localizar, ¿sí? Los tres tipos de América.